Bien, vamos a trabajar con las interfaces. Las interfaces son un contrato, básicamente. Las interfaces se definen los nombres de los métodos a usar, pero más no la implementación. La clase que use la interfase deberá implementar la lógica. Y sí o sí, si ya implementamos la interfase dentro de la clase, sí o sí debemos implementar los métodos que define la interfase. Por eso yo digo que es como un contrato. Te doy este contrato y debes cumplirlo. Si no lo cumples, te arrojaré un error y tu producto no se va a vender. Ok, para crear una interfase es muy simple. La palabra interface, el nombre y el método. En este caso el método debe ser público. Bien, vamos a crear un ejemplo para trabajar con proveedores de correos como puede ser Mailchimp, Sender, SendGrid, ¿cuál hay otro? Sendinblue, hay varios. Ok, una vez que he creado la interfase, ahora voy a crear la clase. Ya está, la clase se llama Mailchimp, va a implementar la interfase y sí o sí debe implementar el método que está especificado en la interfase, si no va a arrojarme un error. Veamos, voy a retirar esto y veamos qué sucede. Y me va a decir la clase Mailchimp no puede funcionar porque requiere la implementación del método. Ahora, si yo agrego el método, se va el error y podemos seguir trabajando tranquilamente. Otra cosa que es bastante usada en las interfaces son los patrones de diseño. Por ejemplo, en el patrón de diseño de inyección de dependencia se suele trabajar mucho con las interfaces. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa la implementación, solamente me interesa la especificación. Yo sé que esta clase hace A, B y C. ¿Quién es el proveedor? En este caso es Mailchimp, es Engrid, es quien sea, a mí no me importa. Solo me interesa que el que me pases cumpla dichas condiciones. Vamos a hacer un ejemplo similar. Voy a crear otra clase y se va a llamar SendGrid. Creo que así se llama el proveedor. ¿De acuerdo? Y va a tener el método function, el método send, pero va a decir sending an email using SendGrid. Nada más. Y ahora lo que voy a hacer es crear una pequeña clase, pero con métodos estáticos. Y se va a llamar Mailer Factory. Este Mailer Factory va a tener un método llamado set que va a inicializar con qué proveedor vamos a trabajar. Este método, lo único que le interesa es saber la interfase. No quiere saber si es con Mailchimp, si es con SendGrid o lo que sea. Me da igual. Y luego va a implementar su propio método send. Lo que va a hacer es llamar al método send del proveedor especificado. Y ahorita vamos a entender por qué hago esto. Ok. Vamos a comenzar a declarar el proveedor. En este caso va a ser Mailchimp. Y simplemente haremos un print. Y veamos qué sucede. Y me dice, se está enviando un correo usando Mailchimp. Ok. Bien, imagínese que esto está repartido por todo su proyecto. Y no lo tuviéramos de esa manera. Sino tuviéramos directamente la instancia del, del proveedor de correo. Y llegó nuestro jefe de mal humor y dijo, me he peleado con Mailchimp y me han subido el precio, está demasiado caro. Mejor usemos SendGrid, que tengo convenio con ellos porque el creador es mi amigo. ¿Qué va a pasar? Que vas a tener que buscar todas las líneas de código donde haya la instancia de Mailchimp y comenzar a cambiar, cambiar, cambiar y cambiar. Con la ayuda de los patrones de diseño esto se resuelve. Y en este caso yo he hecho un pseudo factory para decirle que realmente tú no te importa quién es tu proveedor. Tú solamente trabajas con la interfase. Entonces, tal como lo teníamos aquí, que trabajamos con Mailchimp, yo solamente voy a hacer un pequeño cambio. Ya no uses Mailchimp, usas SendGrid. Como la interfaz especificó los métodos, pues los métodos van a ser los mismos para cualquier proveedor. Es decir, que nuestro factory va a saber qué ejecutar. Solamente que la clase que tiene guardada ha cambiado. Y en este caso dice sending an email using SendGrid. Bien, y con esto hemos visto un ejemplo más avanzado del uso de interfaces y para que se pueda entender. Hay muchas cosas más que podemos hacer con las interfaces. Podemos implementar los patrones Solid, pero todo eso lo voy a dejar solo para un curso de PHP y patrones de diseño.
Cuando ustedes vean framework van a ver muchas cosas como esto, que solo se trabajan con las interfaces. Ahora, con lo que os he explicado, ya van a tener una idea.